Señor venga pronto. Por tanto, una de las situaciones que tenemos que tener en nuestra mente es que precisamente el Señor viene. ¿Y cómo va a encontrar a la iglesia? Sea pequeña, sea grande. Lo importante es cómo va a encontrarse a la iglesia. ¿Está la iglesia haciendo las cosas que el Señor quiere que esté haciendo? Y cada uno de nosotros que componemos la iglesia estamos en el punto en el que Dios quiere que estemos. Allí en San Juan hemos empezado un estudio sobre, los viernes tenemos estudios, primero tenemos una hora de oración y después de 7 a 8 y de 8 a 9 pues tenemos un estudio bíblico que estamos alternando teología y algún libro de la Biblia. En esta ocasión yo estoy dando el libro de Lamentaciones. Dice, uy, ¿qué libro? Lamentaciones. Toda la palabra de Dios es inspirada. Toda la palabra de Dios nos dice cosas que son necesarias que sepamos. ¿Y por qué estamos dando Lamentaciones y no otro libro? Pues sencillamente porque Él se ha tocado en el tiempo en el que estamos dando. Vamos dando todos los años libros y en esta ocasión nos estamos dando Lamentaciones. Allí estamos en el capítulo 1, pero hoy aquí vamos a tratar el capítulo 3. Y es específico para la iglesia en Algeciras, es específico para la iglesia del Señor, sea en Algeciras o sea donde sea. ¿Por qué? Cuando lees este texto, hay un contexto en el que vamos a analizarlo, pero es el contexto que tenía el pueblo de Israel en aquel momento. Nuestro contexto aquí en Algeciras es diferente y nuestro contexto en San Juan del Puerto es diferente. Por tanto, cada uno de nosotros tenemos que extraer los principios necesarios o los principios que Dios quiere mostrarnos, que extraigamos del texto para aplicarlos nosotros concretamente. Yo no sé nada de vuestra iglesia, así que me puedo sentir en libertad de leer el texto sin que esté apuntando con el dedo a la iglesia ni ninguno de vosotros. En San Juan del Puerto también estamos tratando con claridad este texto porque tenemos que extraer muchos principios de aquí que podamos aplicar en el día de hoy para que nos anticipemos a las cosas que pueden pasar. Evidentemente, todo lo que dice la palabra de Dios no es que en ese momento tengamos que aplicarlas, pero sí nos avisa de las cosas que tenemos que aplicar para que cuando lleguen nos coja preparados. Nos está advirtiendo, nos está avisando de las cosas que van a llegar. A veces hablo muy flojo, no sé si veis que hablo flojo, pero estoy así. Si no me escucháis, me decís con la mano. Pero realmente vamos a tratar el capítulo 3 de Lamentaciones, pero voy a ponerlo en el contexto. Y el contexto cuando lo vemos dice, ¿qué viene este hermano a decirnos aquí? ¿Piensa que nuestra iglesia vive en pecado? No, yo no pienso que la iglesia vive en pecado. Yo creo que todas las iglesias tenemos que estar expectantes para no caer en pecado, para que cuando venga Cristo nos encuentre haciendo la función que tenemos que estar haciendo. Así que, hermanos, no sentiros como que os lo estoy diciendo por lo que estaba pasando al pueblo de Israel, sino más bien para extraer los principios y aplicarlos en la iglesia, aquí hoy, en San Juan del Puerto o donde quiera que Dios nos ponga. Necesitamos estar expectantes, necesitamos estar esperando a aquel que viene, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a irnos al capítulo 25 de Jeremías y voy a leer los primeros 12 versículos. Y esto nos va a servir de contexto. Jeremías, capítulo 25 y los primeros 12 versículos. Voy a leer la Reina Valera del 60. Pues sí. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. La cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Así que tenemos la primera puntualización. Era un pueblo que Dios constantemente le había estado hablando a través de Jeremías, pero dice, pero no oísteis. Es decir, no estaba ahí pendiente a lo que os estaba diciendo. Las palabras se sonaban, pero no os penetró, no entró en vuestra mente. Y el versículo 4 sigue diciendo, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. O sea, no solamente se lo había dicho muchas veces de una forma cansina. Es decir, había estado constantemente advirtiendo. Pero ¿qué es lo que sigue diciendo? Dice, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. No estabais en disposición ni siquiera de querer escuchar.
Y aquí tenemos que estar en el primer principio. Como iglesia tenemos que estar pendientes de lo que nos dice la palabra de Dios. Tenemos que ir a la palabra de Dios constantemente, porque es a través de la palabra de Dios como Dios nos transmite sus deseos, como nos transmite sus órdenes, nos transmite toda su voluntad. Así que si queremos agradar a Dios necesitamos ir a la palabra de Dios. Yo estoy hoy aquí hablando de la palabra de Dios, pero si lo que hablo no es palabra de Dios, es palabra de hombre. Y si es palabra de hombre, tengo que desecharla. La palabra de Dios tiene que estar por encima de la palabra de hombre. La palabra de hombre tiene que adaptarse a la palabra de Dios. Y eso es lo que estaba haciendo Jeremías y los profetas. Estaban transmitiendo la palabra de Dios, no la palabra de hombre. Así que si yo aquí digo algo que no es palabra de Dios, que no está relacionado con la palabra de Dios, sentiros con libertad de decir, hermano, no estoy de acuerdo con vosotros, contigo. Porque la palabra de Dios tiene que estar por encima de lo que yo quiera transmitir. La palabra de Dios es objetiva. Es la palabra de Dios que te transmite con realidad lo que Dios quiere que tú seas. Así que vamos a ir a la palabra de Dios. Y dice, cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndole y adorándole, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Así que le está diciendo, si hacéis una cosa, vais a recibir bendición. Pero si hacéis otra, la ira va a recaer sobre vosotros. Así que aquí hay dos situaciones. O estoy de parte de Dios y mirando hacia Dios y actuando conforme a la voluntad de Dios, o estoy en contra de Dios. No hay medios términos. O estamos o no estamos. Y eso lo está diciendo los profetas constantemente. Pero el pueblo de Israel, Jerusalén, no escuchaba. A pesar de que se lo dijeran muchas veces, no escuchaba. Se había creado una rutina de que le dijeran eso, pero no lo escuchaban, lo entendían como rutina y ya ni siquiera oían. Ya no les llamaba la atención. ¿Os habéis dado cuenta que si entramos en un bar que hay mucho ruido, al inicio no escuchan nada, cuando pasa un rato ya empieza a escuchar? Se han filtrado el oído. Pues su oído había filtrado, ya no escuchaba a Dios. Ya escuchaba otras cosas, pero no escuchaba a Dios. Dice, versículo 7, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para el mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones de alrededor, y los destruiré, y los pondré por escarnio, y por burla, y por desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellas la voz del gozo, y la voz de alegría, la voz del desposado, y la voz de la desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruina, y el espanto, y servirá estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Así que ese era el contexto en el que ahora vamos a ver Lamentaciones. Entonces nos vamos ahora a Lamentaciones y es donde vamos a estar meditando en esta mañana. Ya me quedan 25 minutos. Me ha dicho el hermano que durante 30 o 35 minutos, pues ya me quedan 25. Pero en estos 25 minutos tenemos que estar pendientes a la palabra de Dios. Yo estoy de acuerdo de que la palabra de Dios habla tan claramente que lo que necesitamos es meditarla. Aquí que nos la muestre, pero meditarla nosotros con tranquilidad en nuestras casas, rumiarla en nuestras casas y ver qué nos quiere decir a cada uno de nosotros. La palabra de Dios es clara, así que vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a analizar la palabra de Dios de manera que vamos a ver algunos puntos que en Lamentaciones nos dice que tenemos que extraer para la situación de cada uno de nosotros para que podamos glorificar a Dios. Tenemos que estar, porque Cristo viene esperándole y esperándole de la forma que Él quiere que le esperemos. Así que vamos al texto que se encuentra en Lamentaciones capítulo 3. Y fijaros, yo le he dicho a algunos hermanos que era futbolista, así que veo la perspectiva muchas veces desde mi profesión de futbolista. Y como futbolista pues tenía que anticiparme a la jugada. Bueno, se trata de que nos anticipemos a la jugada. Sabemos que el enemigo va a intentar que la iglesia no esté haciendo la función que tiene encomendada a la iglesia de parte de Dios.
Por tanto, va a ponernos muchas dificultades, va a ponernos muchos problemas, va a intentar desanimarnos para que no seamos luz y sal en este mundo. Muchas de las cosas que nos están sucediendo suceden, pero otras suceden porque Satanás está poniendo cosas. Pero otras, como vemos aquí que le ha dicho al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Israel, Dios, suceden para que el pueblo, para que la iglesia en este caso, esté pendiente de aquel que viene, de nuestro Señor Jesucristo. Nos está advirtiendo, no despistaros, que el tiempo se acaba. Así que vamos a mirarlo desde esa perspectiva, de que muchas veces tenemos sufrimiento, y una vez el sufrimiento es porque el mundo está bajo el pecado, y el pecado trae consecuencias, y muchas veces pues esas consecuencias pues también, nosotros que vivimos en el mundo, pues la enfermedad y todas esas cosas pues también estamos ahí viviendo y tenemos enfermedad. ¿Significa que todo el que tiene enfermedad es que está viviendo en pecado y es un castigo? No, sencillamente estamos en el mundo caído y la enfermedad existe y nosotros vivimos en este mundo. Así que una vez el sufrimiento nos llega porque nos llega, pero en medio de ese sufrimiento nosotros sí siempre tenemos que mirar a aquel que nos puede sostener en medio del sufrimiento. Pero otra vez el sufrimiento llega de parte de Dios desde el punto de vista de que te está llamando la atención para que te vuelvas de la situación que está a la situación que Él quiere que estés. Y ese es el caso que está ocurriendo aquí con el pueblo de Jerusalén, que no tiene que ser el caso de aquí. Aquí lo tenemos que extraer como está advertido para que esas cosas no pasen. Igual que en San Juan del Puerto, lo predicamos para que esas cosas no nos cojan con el pie cambiado, sino nos anticipemos a la jugada, estemos preparados para que cuando esas cosas lleguen nosotros podamos decir, gracias Señor porque me advertiste. Gracias Señor porque a través del Espíritu Santo tú me mostraste lo que tenía que hacer en ese momento. Gracias Señor. ¿Cuándo lamentamos las cosas? Voy a dar una definición de lamentación. Lamentación es una expresión de dolor, arrepentimiento y súplica, que surge al enfrentar las consecuencias de acciones incorrectas, especialmente cuando se han ignorado las advertencias divinas. ¿Cuándo lamentamos las cosas? Cuando sabiendo que iba a pasar, lo hacemos. Y después dice, si lo sabía, ¿por qué lo he hecho? Si me habían advertido, ¿por qué lo he hecho? Es una lamentación. Cuando realmente cae en la situación, habiendo sido advertido de que ibas a caer y que sabías que te estaban diciendo era verdad, pero tú querías probarlo. La Iglesia está constantemente siendo advertida a través de la palabra de que el Señor viene y que el mundo nos va a intentar contaminar, nos va a intentar apartar de nuestra situación de luz y sal. Nos va a intentar paralizar la obra que como Iglesia tenemos que hacer. Por tanto, tenemos que estar expectantes para no lamentar de que al final el mundo haya conseguido, y Satanás detrás del mundo, paralizar a la Iglesia. Así que la Iglesia de Algeciras tiene que estar pendiente de esto, igual que la Iglesia de San Juan, igual que toda la Iglesia del Señor, tiene que estar pendiente de que el enemigo no consiga paralizarla. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos en los que el pueblo de Dios no escuchó a los llamados de Dios. Y uno de ellos es el que acabamos de leer. Jeremías y los demás estuvieron advirtiendo y advirtiendo al pueblo de Jerusalén. ¿Y al final qué pasó? Hemos leído en el texto de que iba a ser todo ruina. Y ahora nos encontramos con las lamentaciones. Y está Jeremías viendo la situación a la que ha llegado por lo que hemos leído anteriormente. Las advertencias estaban ahí, pero el pueblo no echó cuenta. Estaba sordo, no oía. Así que el Señor tuvo que cumplir con su palabra. Y su palabra era que si no oían, iba a venir Babilonia, iba a destruir totalmente Jerusalén. Y eso fue lo que ocurrió. Pero ahora está Jeremías ante el espectáculo de delante. Jerusalén destrozada. Aquello que había sido la gloria de Dios, donde Dios a través en el templo se manifestaba su gloria al pueblo de Jerusalén, está todo destruido. Donde los judíos habían puesto sus ojos, las imágenes y otros ídolos, ya no le escuchaban. Y el Dios al que habían servido ahora había permitido que Nabucodonosor llevara a cabo la destrucción de Jerusalén. Y ahora la lamentación esa, sabiéndolo, porque no echamos cuenta a nuestro Dios. Y es un principio que quiero yo extraer para esta iglesia y para mi iglesia en San Juan del Puerto. ¿Cuántas advertencias
nos hace Dios en su palabra a cada uno de nosotros como personas y a la Iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Estamos siendo nosotros de alguna manera igual que estos que vemos que eran sordos? ¿O nosotros estamos con los oídos pendientes queriendo escuchar qué nos dice Dios para que estemos conforme a su voluntad? ¿Estamos aplicando las cosas que leemos en la palabra de Dios en nuestras propias vidas? Son preguntas que os hago vosotros y que quiero que os las hagáis, pero son preguntas que me hago yo constantemente cada día. Porque cada día tenemos que analizar nuestra vida si va conforme a lo que el mundo quiere o va conforme a lo que Dios quiere. Eso es un análisis que cada día tenemos que hacer cada uno de nosotros, porque el enemigo va a intentar confundirnos, hacernos ver que lo que estamos haciendo está bien. ¿Cuándo nos damos cuenta de que no está bien? Cuando vamos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es como un espejo. Yo he estado trabajando mucho tiempo en los talleres. Iba a vender y me metía y yo siempre toco y cosas y tocaba, me llenaba de grasa la cara. Y lo mismo me iba todo el día con la mancha de grasa. Solamente cuando iba a un espejo veía que estaba manchado. O cuando alguien me veía y me decía, oye, Carpi, limpiate la cara que te llevas grasa. Y eso también ocurre con la Iglesia. La palabra de Dios es como el espejo, de que cuando vamos nos damos cuenta que tenemos una mancha. Así que necesitamos constantemente a la palabra de Dios, pero también hay personas que están a nuestro alrededor que a través de la obra del Espíritu Santo, con amor, nos puede decir, cuidado, Carpi, que lleva una mancha, límpiatela. Entonces tenemos que estar expectantes porque cada uno de nosotros también tenemos que estar pastoreando a los demás, desde el punto de vista de decirle con amor aquellas cosas que hay que quitar. Así que vemos que la palabra de Dios nos ayuda a detectar la situación, pero también los hermanos que están a nuestro alrededor, cuando están en manos de Dios, también tienen la visión para ayudarnos a limpiar nuestra vida de aquellas cosas que se nos van pegando y que no nos damos cuenta, y que nosotros mismos somos inconscientes de que están. Así que tenemos... Ahora, vamos al primer punto. El dolor de no haber escuchado las advertencias ocurre en Jeremías, que lo está viendo después de haber sido advertido. Y él personaliza aquí en este capítulo 3, dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tiniebla y no en luz. Ciertamente contra mí resolvió su mano contra ti. Él se siente parte, porque él ha estado advirtiendo, pero él también es judío. Y él se siente parte y está viendo cómo está todo destruido. Y él ve a su pueblo que por no escuchar su palabra, la palabra de Dios que él transmitía, ahora se encuentra absolutamente destruido. Dice, Señor, no me escucha. Y muchas veces cuando estamos en medio de las situaciones a las que nos lleva esto, parece que Dios está muy lejos y que no nos escucha. Y eso es la sensación que tenía el propio Jeremías. Estaba lamentando la situación a la que había llegado, pero todavía le faltaba reflexionar. Estaba lamentando. Y muchas veces nosotros nos quedamos en las lamentaciones. Y es bueno que lamentemos, porque lamentar es darnos cuenta de que estamos en una situación en la que necesitamos arrepentirnos de haber hecho lo que habíamos hecho. Pero no se tiene que quedar solo en la lamentación. Nos podemos llevar aquí lamentando toda la vida. La lamentación tiene que dar paso a otra cosa muy importante. ¿Sabéis lo que es? El arrepentimiento. Las lamentaciones tienen que dar lugar a que se produzca en nosotros un cambio. De manera que ya no solamente deseemos cambiar la situación en la que está, sino que estemos absolutamente arrepentidos de haber hecho lo que habíamos hecho. Es decir, no solamente es pensar que lo que hice está mal, sino agobiarme por haberlo hecho. De manera que derrame mi corazón en la presencia de Dios diciendo, Señor, me arrepiento de verdad de no haberte obedecido. Porque no es culpa tuya el que hayas tenido que aplicar tu ira contra mí, sino es culpa mía que no escuché lo que tú me decías. Yo tengo una de mis hijas que ya es mayor, pero cuando chica, ella siempre aprendía haciendo lo que yo le decía que no podía hacer. Ya había veces que ya no le decía, ya tenía que pararme, porque yo le decía, Laura, no toques eso que te va a quemar. Laura iba para allá
y lo tocaba y se quemaba. Tenía que aprender quemándose, tocándose. Y muchas veces nosotros somos así. Dios, que quiere protegernos, nos da una serie de normas que no son porque a Él quiera que esas normas, sino esas normas las ha hecho precisamente para protegernos, para que estemos dando la gloria que Él merece. Y todas esas normas que nos ponen son para nuestro bien, para darle gloria a Él. Y cuando nosotros no las aplicamos, evidentemente las consecuencias las vivimos. Estoy diciendo que la iglesia de Algeciras, Cristo viene, está viviendo en pecado y en contra de la voluntad de Dios. No, estoy diciendo que tenemos que estar expectantes para que la iglesia que se reúne aquí, en este local, dé gloria a Dios porque es el que la merece. Y para ello necesitamos reflexionar cada uno de nosotros, sea la situación que sea, para que cada uno de nosotros, en primer lugar, sintamos la necesidad de estar en la presencia de Dios, en segundo lugar, veamos el gozo en la presencia del Señor y en tercer lugar, veamos que la iglesia se glorifica a Dios y nos gozamos por ello. Y para que eso ocurra necesitamos analizar si hay algo en nuestra vida que pueda estar estorbando esa relación con Dios. A veces son pequeñas cosas, pero esas pequeñas cosas te llevan a estar ocupado en aquello que no es lo más idóneo. Ocupado en ¿por qué no hago esto? ¿Por qué no hago lo otro? ¿Por qué hago esto? En lugar de decir, Señor, no tengo capacidad, dame fuerza para hacerlo. Miramos como las lamentaciones de Jeremías surgieron aquí cuando vieron todo destrozado. Y dice, ¿qué hago ahora? Señor, está tan lejos. Pero llega, no termina aquí. El Señor es un Señor, nuestro Dios es un Dios misericordioso. Fijaros en el capítulo 1, versículo 5 dice, sus enemigos han sido hechos cabezas, sus advertencias han prosperado, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Vemos que el paraguas que tenía el pueblo de Dios, Dios lo quitó y empezó a entrar en el sol y los quemó. Todos sabéis que el sol como quema aquí, ¿no? Pues el paraguas de Dios lo quitó. Ustedes dicen, ¿queréis estar sin paraguas? Os voy a quitar el paraguas. Y cuando vio Jeremías cómo las consecuencias de que ya el paraguas de Dios no estaba, dice, estamos destrozados, Señor, cúbrenos con tu gloria, porque esto es tremendo lo que nos está pasando. Pero parecía que estaba lejos, todavía faltaba algo. Y lo que faltaba precisamente es dar marcha atrás, recordar la fidelidad de Dios. Así que ese sería el segundo punto. Versículo 19, fijaros, ya en casa lo leéis vosotros este capítulo entero, pero el versículo 19 dice, versículo 18, para que nos aclare un poco más, y dice Jeremías, perecieron mi fuerza y mi esperanza en Jehová. Es decir, dice, Señor, ya no tengo ni fe. Mira lo que dice el texto. Perecieron mi fuerza y mi esperanza en Jehová. Pero después de ese versículo, cuando ella se dio cuenta de que él estaba en la situación de ruina también total, viendo la ruina que había delante, fijaros lo que dice. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Cuando reconocemos realmente que necesitamos de un Dios como el que tenemos, pero lo reconocemos de verdad, de corazón, no de palabras, decir, no, Señor, tú que estás, no, cuando derramamos nuestro corazón de verdad en la presencia de Dios, le decimos, Señor, es que necesito de ti. Es que sin ti no soy nada. Y eso es lo que está diciendo en el texto, Jeremías. O sea, yo ya soy una ruina, pero sin ti, o el pueblo, porque él estaba personalizando la situación del pueblo de Israel, dice, perecieron mi fuerza y mi esperanza en Jehová, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel, lo que estoy pasando, lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí, porque ahora mismo, ahora sí, que siento el haberte ofendido. Cuando hay ese sentimiento real en nuestro corazón, el Señor escucha. Y cuando ha habido este cambio, fijaros cómo cambia también ahora el texto. Versículo 21. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto,
esperaré. Dice, esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Cuando estamos en esa situación en la que ya no vemos salida por ningún lado, estamos absolutamente arruinados, espiritual, mental, y vamos a la presencia de Dios. Dice, soy un desastre, pero por tu misericordia yo vengo a tu presencia, porque sé que tú eres misericordioso. Y que a pesar de mi pecado, tú vas a tener en cuenta de que yo soy uno de los que ha sido limpio por la sangre de Cristo. Así que dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Fijaros cómo cambia la actitud cuando vamos a la presencia de Dios y derramamos nuestro corazón de verdad en la presencia de Dios. Ya vemos las cosas de manera diferente. Antes veía solo ruina. Sus ojos estaban en la ruina. Ahora sus ojos están en Dios y la ruina ya no la ve. Ahora ve a Dios que puede sacarlo de la ruina. Y esa es la situación que muchas veces vivimos. Estamos tan metidos en la ruina que nada más que vemos ruina. Pero en medio de la ruina tenemos que recordar que estamos bajo la tutela de un Dios todopoderoso. Que somos hijos del Dios todopoderoso. De que su Hijo murió en la cruz por cada uno de nosotros. Así que fijaros si nos ama. Y que Él está dispuesto a escucharnos. A escuchar cuando de corazón vamos a su presencia y derramamos en Él todas aquellas cosas que nos cargan. Así que el segundo punto era recordar la fidelidad de Dios en medio del sufrimiento, porque el sufrimiento al final nos lleva a la presencia de Dios. Charles Spurgeon dijo, Dios nunca desperdicia el sufrimiento de sus hijos, porque cada lágrima derramada es recogida por Él y utilizada para su propósito de santificación. Cada lágrima que derramamos en la presencia de Dios, Él la utiliza para nuestra santificación. La verdad es que el sufrimiento en el medio del sufrimiento nos damos cuenta de que no somos nada sin el poder de Dios. Cuando hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador, nos damos cuenta de que sin Él no somos nada. Y eso es lo que pretende Dios, que nos demos cuenta de que sin Él no somos nada y que hemos sido creados para su gloria. Y el tercer punto pasa por el arrepentimiento y la oración como respuesta adecuada a esa situación. Fijaros, seguimos con el texto. A partir del versículo 40, fijaros. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Escudriñemos, analicemos. Miremos hacia atrás si lo que estamos haciendo es lo que Dios demandaba de nosotros que hiciéramos. Posiblemente muchas cosas diremos, pues mira, esto lo he hecho bien. Pero yo, cuando miro mi vida, no hace falta que mire a ninguno de vosotros. Cada día me doy cuenta de que podía haber hecho cosas para glorificar a Dios y no las he hecho, y eso cuenta. Y también hay cosas que he hecho que precisamente no glorifican a Dios. Por tanto, si analizamos honestamente cada día nuestra vida, no comparándola con la del hermano, sino con lo que Dios demanda de mí, me voy a dar cuenta de que no he estado al nivel que Él quiere de mí. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, que analicemos constantemente nuestra vida en el poder del Espíritu Santo para que detectemos todas aquellas cosas que nos están mermando las bendiciones de parte de Dios. Nos están influyendo para que no recibamos la bendición de parte de Dios, sino al revés. Estemos sufriendo a veces sencillamente para que nos volvamos a Él y nos demos cuenta de que Él está por encima de todo y que dependemos constantemente de Él y de su ayuda. La Iglesia, cada uno de los que componemos la Iglesia, tenemos que ser conscientes de que sin Él nada somos y que hemos sido creados para su gloria. Y porque por tanto tenemos que estar pendientes a escucharlo a Él. Da igual que sea una iglesia pequeña, que sea una iglesia grande, que sea una iglesia
lo que pretende son corazones arrepentidos que están dispuestos a darle la gloria y la honra a Él, porque Él que la merece. Cada uno de nosotros tenemos nuestro armario, sabemos todo lo que hemos hecho en el pasado y también sabemos todavía que nos queda un futuro en el que también vamos a cometer errores, vamos a pecar, pero también sabemos que Dios es misericordioso y que cada vez que vamos a su presencia con el corazón dispuesto a que Él nos perdone, Él nos va a perdonar siempre que haya un arrepentimiento genuino en nuestras vidas, el que sintamos que sin Él nada somos, el que sintamos de que es nuestro Dios y de que si vamos a su presencia no es porque somos mejores o peores, sencillamente porque Él ha actuado en nuestra vida a través de la sangre de Cristo. Sabéis que cada uno de vosotros que habéis creído en Jesucristo tenemos la dignidad de estar delante de un Dios santo. Que nosotros pecadores podamos estar delante de un Dios santo es algo maravilloso. No tenemos capacidad de estar delante del Rey de España ni nada de esto. Sin embargo, estamos capacitados y tenemos dignidad para estar delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Es más, podemos hablar con Él, podemos transmitirle nuestras dudas, transmitirle nuestras ansiedades, podemos transmitirle nuestro sufrimiento. Y Él, además, no solamente está pendiente de todo lo que acontece, sino que está pendiente de lo que acontece a mi vida. Y eso es el Dios que tenemos. Y esa es la familia a la que pertenecemos. Y eso somos cada uno de nosotros. Así que cuando vamos a la presencia de Dios arrepentidos realmente y en oración, recibimos realmente el perdón de parte de Dios. Así que como iglesia y como final, yo quisiera transmitiros tres cosas. En primer lugar, el sufrimiento nos invita a reflexionar y a arrepentirnos. Así que, ¿hay sufrimiento en vuestra vida? Seguro que sí. Seguro que estamos todos sufriendo. Esto es una vida en la que el sufrimiento es inevitable. Sufres porque tu hermano está enfermo, sufres porque no tiene trabajo, sufres porque no está en esto, sufres por lo que no, por las otras cosas. Y te das cuenta de que si Dios no interviene, la mitad de las cosas que tú quieres hacer no se van a llevar a cabo de ninguna de las maneras, porque están fuera. Hay cosas que podemos hacer nosotros, pero hay cosas que solo las puede hacer Dios. Y no las va a hacer si no es para nuestro bien. Y para que sea para nuestro bien, tenemos que consultarlo y estar en comunión con Él. Martín Lutero dijo: la vida cristiana es una vida de continuo arrepentimiento. No hay descanso hasta que no postremos y clamemos a Dios con un corazón contrito. ¿Estáis de acuerdo? Así que el sufrimiento nos invita a reflexionar y a arrepentirnos. El juicio de Dios no es para destruirnos, sino para llamarnos a volver con Él, a recibir su bendición. El segundo, la misericordia y fidelidad son constantes. Y eso tenemos que tener claro. Dios siempre es misericordioso y su fidelidad es para siempre. Si algunas veces no actúa, no es por culpa de Él, es por culpa de nosotros y nuestro corazón, que todavía no está en disposición de agradarle. Y en tercer lugar, por último, el arrepentimiento genuino nos lleva a la vuelta a la gracia de Dios. No importa cuán profundo sea nuestro sufrimiento, Dios escucha a los que claman a Él. No importa cuál sea tu situación, sea cual tu situación, sea mi situación, cuando yo clamo a Dios de verdad, el Señor me escucha. Así que yo voy a dejar unos minutos para que vosotros solos agachéis vuestras cabezas y si hay algo en vuestro corazón que tengáis que pedirle perdón a Dios, se lo pidáis, pero no hace falta que lo escuchemos nosotros. Simplemente cada uno que lo arregle con Dios directamente, porque eso será de bendición para la Iglesia y será bendición para cada uno de vosotros. Tenemos que clamar a Dios, porque Dios es el único que puede resolver nuestros conflictos profundos y a Él es el que tenemos que clamar. Así que vamos a clamar. Señor, hay muchas cosas que tu palabra nos dice. Y a veces hemos actuado como el pueblo de Israel, como Jerusalén, Señor. Nos ha entrado por un oído y ha salido por el otro, pero no nos hemos quedado con nada, Señor.
Te pido que nos ayudes a entenderte, a conocerte, a saber qué quieres de cada uno de nosotros y conocer fuerza a través del Espíritu Santo para poder hacer todo aquello que tú demandas de nosotros, Señor. Te pido la bendición para esta iglesia aquí en Algeciras, Señor. Cristo viene. Porque, Señor, tú vienes. Y sabemos que cuando vengas deseas que estemos para glorificarte, para estar en una situación en la que tú puedas sentirse orgulloso de nosotros como iglesia. Te pido, Señor, que tú bendiga esta iglesia, que bendiga la de San Juan del Puerto, que bendiga tu iglesia, pero también que nos ayude a estar en disposición para que tú nos bendigas y que nos dé el poder a través del Espíritu Santo. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén, amén.